Hola, ¿cómo están? Yo les había contado que el finado dictador venezolano Hugo Chávez no quería nada a Delcy Rodríguez, la flamante dictadora de ese país. Chávez hablaba mal de Delcy, decía que era una niñita prepotente y que era trepadora y ambiciosa. Yo no conocía los detalles de la pelea entre Chávez y Delcy Rodríguez. Ahora los he leído, los he conocido. Quien los ha contado con su habitual maestría es la escritora y periodista venezolana Ibellice Pacheco. Además es mi amiga muy querida, amiga y colega. Ibellice Pacheco vive en Madrid. Ella ha publicado varios libros, entre ellos un libro titulado Los Hermanos Siniestros, aludiendo, claro está, a Delcy y a Jorge Rodríguez, hermanos siniestros. En ese libro, Pacheco narra que cuando Chávez estaba en el esplendor, en el apogeo de su poder, y Delcy Rodríguez era una suerte de secretaria de Chávez o de amanuense de Chávez o de jefa de gabinete de Chávez, un cargo muy menor, Chávez emprendió una gira a Rusia y a Bielorrusia y llevó a Delcy Rodríguez en el avión presidencial. Ya en pleno vuelo desde Caracas a Moscú, Chávez llamó al embajador en Moscú, Alexis Navarro, embajador venezolano en Moscú, y empezó a tener una conversación con él, con el embajador Navarro. Pero de pronto, Delcy Rodríguez, que veía con abierta hostilidad al embajador venezolano Alexis Navarro, interrumpió esa reunión. Y la interrumpió de una manera violenta, grosera, a los gritos. Antes de emprender viaje, ya Delcy Rodríguez había tenido varios gestos bruscos, ásperos, varios maltratos hacia el embajador venezolano en Moscú, Navarro. No lo quería y no disimulaba, no ocultaba que no lo quería. Una vez en el avión presidencial, ya digo, Delcy, secretaria del tirano Chávez, interrumpe el diálogo más o menos privado entre Chávez y su embajador en Moscú. Chávez le llama la atención, la invita a retirarse y Delcy, ofuscada, le dice a Chávez, huevón. Chávez no estaba acostumbrado a que lo insultara una mujer, sobre todo una mujer que trabajaba para él, que era su secretaria, su jefa de gabinete. Podían insultarlo líderes de la oposición venezolana. Podía insultarlo yo mismo en mis programas de televisión, aunque no con ese adjetivo tan callejero, ¿no? Tan arrabalero. Yo trataba de insultarlo con unas palabras más musicales, más literarias. Entonces, Delcy Rodríguez le dijo huevón a Chávez en la cara pelada, en la cara desnuda. Y Chávez, según narra Ibellice Pacheco en su libro Los Hermanos Siniestros, quedó estupefacto, anonadado, tieso, helado. No se lo perdonó nunca, dice Ibellice Pacheco. En ese mismo momento, Chávez ordenó que apenas el avión tocara tierra, como en efecto aterrizó en Moscú, la señora Delcy Rodríguez fuera retirada de la comitiva presidencial y no viajara más en ese avión. Y estando Chávez vivo, nunca más Delcy Rodríguez subió al avión presidencial, fue parte de la comitiva presidencial, ni ocupó un cargo de mínimo poder a la sombra del dictador Chávez. Chávez entonces no perdonó a Delcy Rodríguez porque esta última, demostrando que en efecto era una niñita prepotente y vulgar, lo llamó huevón. También se narra en el libro que Delcy Rodríguez trataba con sorprendente vulgaridad a los embajadores acreditados en Caracas cuando ella era ya
bajo Maduro, bajo la dictadura de Maduro, ministra de Exteriores de Venezuela, o sea, canciller venezolana. Se cuenta que después de las protestas de los jóvenes, de los estudiantes valerosos en 2014, que reclamaban libertad en Venezuela y que fueron masacrados por la dictadura venezolana de Maduro, de Cabello, Delcy Rodríguez, canciller venezolana, convocó a los principales embajadores acreditados en Caracas y los trató con una agresividad, con una violencia, con una aspereza, con una tosquedad completamente reñidas con el lenguaje diplomático. Subió la voz, Delcy, les gritó, los amonestó a gritos, los riñó a gritos, les dijo palabrotas malsonantes a los embajadores de Caracas y afirmó que los jóvenes que reclamaban libertad eran terroristas y por tanto merecían ser reprimidos brutalmente, aun si esa represión acababa con la vida de esos jóvenes venezolanos patrióticos valerosos. Esta es entonces Delcy Rodríguez, ¿eh? Una mujer capaz de decirle huevón en la cara a Chávez en el avión presidencial, una mujer capaz de insultar a los embajadores acreditados en Caracas. Ella es ahora la dictadora de Venezuela. He conocido que en efecto Delcy Rodríguez se ha confirmado, quiere reunirse con Trump en la Casa Blanca, idealmente antes de que Trump reciba a María Corina Machado. Delcy Rodríguez está gestionando ese encuentro con Trump a través del embajador de Venezuela en Londres, Félix Plasencia. El notable diplomático venezolano Diego Arria, a quien respeto y admiro, a quien considero mi amigo, ha dicho desde Nueva York, donde reside, que Trump no solo debe recibir a María Corina, sino también al presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Tiene mucha razón, Diego Arria. Esperemos que Trump invite también a Edmundo González Urrutia a la reunión con María Corina. Por otra parte, los noruegos del Instituto Nobel han dicho que María Corina no puede entregarle el Nobel de la Paz a Trump, que eso no se enmarca dentro del protocolo, dentro de la tradición del premio Nobel. El premio Nobel se le ha concedido de la paz a María Corina y ella, bueno, se lo puede dedicar a Trump, pero no se lo puede entregar formalmente, ¿no? También hoy he leído que Delcy Rodríguez ha reclutado a 4 personajes para dirigir la economía venezolana tan depauperada, tan arruinada. Los venezolanos Román Maniglia y Calixto Ortega, este último va a ser su ministro de Finanzas, y 2 ecuatorianos que trabajaron muy cerca del entonces dictador Rafael Correa, ahora refugiado en Bélgica. 2 ecuatorianos de nombre Patricio Rivera y Fausto Herrera. Entre tanto, la liberación de los presos políticos que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, anunció por todo lo alto, prometiendo liberar a un número importante de presos políticos, no ha progresado. El primer día liberaron apenas a 9, de un total de 811. No es nada. De esos 9, 5 eran españoles. Hoy se ha conocido que han liberado a unos pocos presos más. En total, si leo bien, Delcy y Jorge Rodríguez, contra la oposición virulenta de Diosdado Cabello, han conseguido liberar solamente a 16 presos políticos, sobre 811 en total. No es nada. Hoy se habría liberado a Virgilio Valerde, Didelis Corredor, Marco Bozzo, y a 2 venezolanos que creo que son también italianos, Alejandro Rebolledo y Wilfredo Araujo. Bienvenidos a la libertad a todos ellos, pero, por supuesto, hay que liberar a todos los presos políticos y hay que cerrar el Helicoide, un centro de reclusión y de torturas que a veces era llamado también el Delcycoide. ¿Por qué? Porque según he leído, según he podido conocer, así como Maduro tenía a sus presos políticos, su esposa Cilia tenía
también a sus presos políticos, y Delcy Rodríguez tenía y seguramente todavía tiene a sus presos políticos. ¿Cuáles son sus presos políticos? Los que ella eligió para que los sicarios de la dictadura capturasen, apresaran y encarcelaran y seguramente torturaran. Entonces Maduro decía, este va preso, su esposa Cilia decía, este otro también, y Delcy por su parte elegía a sus peores enemigos para enviarlos a un calabozo, para rebajarlos al oprobio de vivir sin libertad en una mazmorra y siendo seguramente torturados. Este es el perfil de Delcy Rodríguez. No es una mujer de buen corazón, no es una mujer mínimamente confiable. Por algo el Wall Street Journal la ha descrito como maquiavélica, ¿no? Maquiavélica. Hay que tener cuidado con esta mujer. ¿Por qué no han liberado más presos políticos? Dicen que Cabello se opone. En la entrevista que Ibellice Pacheco estos días concedió al diario español El Mundo, ella confirma que Delcy y Jorge Rodríguez son enemigos históricos de Diosdado Cabello. Nunca se han querido Cabello y los hermanos siniestros Rodríguez. También confirma la periodista y escritora Pacheco que Delcy trepó a la sombra no solo de Maduro, que la rehabilitó después de las humillaciones que Chávez le infligió a ella, a Delcy la Fea, sino también sobre todo protegida por quien fue una prominente figura de la izquierda radical venezolana, José Vicente Rangel, que alcanzó a ser vicepresidente de la dictadura chavista. Rangel consiguió que Delcy ocupara puestos diplomáticos menores en París y en Londres y que se diera la gran vida en Europa con la plata de los venezolanos, por supuesto, ¿no? Hay que leer ese libro de Ibellice Pacheco, Los hermanos siniestros, y hay que entender que Delcy le dijo huevón a Chávez en un avión presidencial rumbo a Moscú, y Chávez la bajó del avión y nunca más la trató con afecto o la tuvo cerca de él o confió en ella o permitió que ella ocupara cargos políticos de relevancia. Dice Ibellice Pacheco, hasta su muerte Chávez no la perdonó. Curiosamente, se afirma que Delcy Rodríguez es una traidora serial y no solamente habría traicionado ahora a Maduro, que era su jefe, sino también parece que ella estuvo detrás de la conspiración que acabó con la captura y con la entrada en la cárcel de Tarek El Aissami. Parece ser que Delcy y Jorge Rodríguez convencieron a Maduro de eliminar políticamente a Tarek El Aissami, que ahora está preso en Venezuela. De momento esa es toda la información que había recogido, con un apunte adicional. Trump les pide a las grandes petroleras del mundo, no solo de Estados Unidos, de Europa también, que inviertan centenares de millones de dólares en Venezuela. Aproximadamente 1.000 millones de dólares en Venezuela. Los jefes de esas petroleras, o algunos de sus jefes, han dicho, no vamos a entrar si antes no nos compensan, nos indemnizan, y no vamos a entrar si no hay un marco legal, ¿no? Un gobierno legítimo, que dé garantías, seguridades legales a la inversión extranjera, además tan cuantiosa, ¿no? Contrariamente, mientras Trump les dice a las petroleras, entren a Venezuela a invertir, el Departamento de Estado de este gran país, los Estados Unidos, les dice a los americanos, quiero decir a los estadounidenses, que no entren a Venezuela, que no vayan a Venezuela, que es muy peligroso ir a Venezuela y que si están en Venezuela se vayan de ese país cuanto antes. Con lo cual, ¿en qué quedamos? Deben entrar las petroleras a Venezuela, pero no los turistas, los viajeros, los hombres de negocios en general de Estados Unidos. Y deben irse los pocos venezolanos imprudentes, los pocos estadounidenses o americanos temerarios, imprudentes, que están ahora en Venezuela. Parece una contradicción. Eso es todo por el momento. Ojalá que Trump reciba no solo a María Corina, sino también a Edmundo González Urrutia. Ojalá que le hagan caso a Diego Arria. Y ya Chevron se ha apurado en prometer que si Trump les da luz verde, ellos van a aumentar su producción petrolera en Venezuela en un 50%. Antes de despedirme,
Agradezco a mi hermano menor por esta gorra tan bonita que me regaló. ¿Te acuerdas, amor? Gracias, Andy. Gracias, Fátima. Seguimos.